Bueno, vamos a empezar un nuevo tema que es España a la Edad Media, pero va a ser un tema que vamos a tratar de forma muy reducida. Solo vamos a ver algunas cositas de la España a la Edad Media, lo más importante. De hecho, en las fichas, en el material que os he dejado colgado, es el material que realmente debéis trabajar. Os debéis leer la teoría que viene. Son 3 páginas de teoría y 3 páginas de actividades. Hay que leerse la teoría, hay que copiar la teoría en el cuaderno y ir haciendo las actividades también en el cuaderno. Yo os he hecho este vídeo de todas formas para explicar un poquito, pues eso, lo más importante de la España en la Edad Media. Y todo lo que yo pongo aquí en este vídeo que os he preparado es todo un resumen de las fichas que os entrego en el material. Bueno, solamente vamos a tratar 3 cositas que son pues, los núcleos cristianos de resistencia, ver cómo se originan eh, los reinos cristianos, cómo se van consolidando el poder de estos reinos cristianos sobre Al-Ándalus y finalmente la crisis del siglo XIV, que ya la tratamos en el tema anterior, pero que es una crisis que se produjo en toda Europa y que por lo tanto a España también afectó, o a la península ibérica también afectó. Y antes de empezar nada, pues os he puesto aquí una pequeña introducción para que nos pongamos en situación. Como hemos estado tratando desde el principio del curso, que ha sido la Edad Media, pues tenemos que tener en cuenta que en la península ibérica, en la Edad Media, convivieron dos culturas. Por una parte, la cultura islámica, los musulmanes, con Al-Ándalus, que es el tema que ya vimos a principios de curso, pero que junto con la cultura islámica, en la península ibérica también vivieron los cristianos. Vamos a ver cómo los cristianos en principio se refugian, ¿no? O parte de los cristianos se refugian en el norte de España, y mientras Al-Ándalus es muy fuerte, mientras el poder del califato de Córdoba es muy fuerte y Al-Ándalus es muy fuerte, pues los reinos cristianos no son capaces de conquistar territorio hacia el sur de la cordillera cantábrica, pero que aprovechan todos los momentos de debilidad de Al-Ándalus, todos los momentos de debilidad política por los que pasa Al-Ándalus, para ir conquistando territorios, ir quitándole territorio a los musulmanes e ir ocupando esos reinos cristianos, esos territorios. Bueno, pues a ese proceso que dura toda la Edad Media en la península ibérica, en el que los reinos cristianos, en principio reducidos al norte de España, van ganando cada vez más poder y van conquistando el territorio que estaba ocupado por Al-Ándalus, a ese proceso se le llama reconquista, ¿vale? Tal y como pongo aquí. Reconquista. Bueno, pues lo primero, ¿cómo surgen estos reinos cristianos? Bien, vimos en Al-Ándalus que los musulmanes llegan aquí, a Tarifa, a Cádiz, y que a partir de ese momento empiezan a conquistar todo el territorio prácticamente sin ninguna oposición. ¿Por qué sin ninguna oposición? ¿Por qué conquistan todo el territorio tan rápido? Bueno, pues porque la población que vivía en este momento en la península ibérica se convierte al Islam, a la cultura islámica, y se les empieza a llamar muladíes. ¿Por qué se convierten? Bueno, pues porque no quieren perder sus territorios, porque no quieren perder su riqueza, porque no quieren perder su casa, pues se terminan convirtiendo a la cultura islámica. Solo habrá un grupo pequeño de esta población que vive en la península ibérica que se refugia en el norte de España, como vemos aquí, en la cordillera cantábrica. Se refugia pues con la población que vivía aquí. Aquí hubo una batalla entre los musulmanes que llegaron por Tarifa y los cristianos que se refugiaron en el norte, que fue la batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga la ganaron los cristianos, entonces los musulmanes decidieron pues no volver a intentar conquistar este territorio. ¿Qué pasó? Pues que, claro, este territorio que en principio es tan pequeño y además un territorio muy pobre porque es un territorio montañoso, se va haciendo cada vez más fuerte y a partir de este núcleo originario empiezan, pues eso, como digo, a ir expandiéndose hacia el sur. Hasta que finalmente ya en 1492 terminan expulsando a todos los musulmanes de la península ibérica. Bien, como digo, se van refugiando en la cordillera cantábrica, como viene aquí, ¿vale? Pues aquí se crean los primeros reinos cristianos. El primero de todos va a ser el reino de Asturias. La capital la va a tener en Oviedo. Es el primero que vemos aquí formado, ¿vale? En el siglo VIII solamente tenemos el reino de Asturias, bueno, y incluso en el siglo IX es cuando se funda el reino de Asturias. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo X, y en principio no se pueden mover de aquí, porque, como digo,
es muy fuerte al-Ándalus, muy fuerte militarmente, muy fuerte económicamente, muy fuerte políticamente. Entonces ellos no tienen fuerza para ganar en las batallas al-Ándalus y poder extenderse hacia el sur. La oportunidad llegará a partir del siglo X, que sí que empieza la expansión llegando hasta el río Duero. Y no solo eso, sino que ya en el siglo X no solamente vemos el reino de Asturias, el reino cristiano de Asturias, sino que vemos aquí otros reinos que se han formado, ¿vale? Entonces ya a partir del siglo X, que sí se produce la primera expansión, el mapa lo tendríamos así. Por una parte, el reino de Asturias, que en principio estaba por aquí, se extiende hasta el río Duero. Como se extiende hasta el río Duero, ocupa la provincia de León, de tal forma que el reino de Asturias cambia su capital de Oviedo a León y a partir de ese momento empieza a llamarse o bien reino astur-leonés, como pone aquí, o reino de León, ¿vale? Las dos formas. No es que sea un reino diferente, no, es que como se ha trasladado la capital desde Asturias Oviedos hasta León, pues se le cambia el nombre. Pero además, en la parte oriental del reino de León se crea un condado, el condado de Castilla. Además aparece otro reino formado, que será el reino de Navarra, con su capital en Pamplona. Y aparecen una serie de condados, como es el condado de Aragón, el condado de Sobrarbe y el condado de Ribagorza, y los condados catalanes. Todo esto tenemos ya en el siglo X. Pues a partir de aquí se seguirán extendiendo los reinos cristianos mucho más hacia el sur, como digo, aprovechando todo momento de debilidad de los musulmanes, de Al-Ándalus. Finalmente, de este condado que veis aquí, que es el condado de Castilla, que pertenece al reino de León, está dentro del reino de León, este condado de Castilla se va haciendo también cada vez más fuerte, hasta el punto que se termina independizando de León y se termina constituyendo como un reino propio, el reino de Castilla, que terminará siendo el más importante de la Reconquista y de la Edad Media. Bien, ¿cómo se organiza políticamente estos reinos que en el siglo X ocupan esta parte de la península ibérica? Pues bueno, hemos visto que el reino de León se organiza pues con un rey, por eso es un reino. El reino de Navarra también se organiza con un rey, con la capital en Pamplona, pero el resto que vemos, el resto de entidades políticas, son condados, no se han configurado como reinos todavía. Muy importante no fue solamente la conquista, porque claro, tú puedes conquistar el territorio, pero el territorio no lo puedes dejar vacío, porque si el territorio, una vez que lo has conquistado, no lo ocupas con población, con gente, pues de nuevo te lo pueden quitar. Entonces, no solamente se conquistó militarmente el territorio, sino que además se repobló. ¿Qué significa esto? Pues que se lleva gente que vivía más al norte, se va llevando gente hacia el sur para que ocupe todo este territorio y en caso de que venga al-Ándalus a volver a invadirlo, que lo puedan defender. Vale, pues a eso se le llamó repoblación, como viene aquí. Y la fórmula que se utiliza para repoblar fue la presura. ¿Qué significa la presura? Pues significa que el rey o los condes dan lote de tierra a los monasterios, a los nobles o a campesinos libres. Yo te doy un lote de tierra a cambio de qué? A cambio de que tú te vayas a esa tierra a vivir, a cambio de que tú pongas esa tierra en cultivo para que tengamos riqueza y a cambio de que defiendas esa tierra si vienen otra vez los musulmanes de Al-Ándalus a intentar quitarla. ¿Vale? La población vive en pequeñas aldeas, la repoblación pues se basa en pequeñas aldeas o pequeñas ciudades, pero ciudades muy pequeñitas. Normalmente las ciudades surgen alrededor de un monasterio, en caso de que el lote de tierra se le haya dado al clero, o alrededor de un castillo, en caso de que el lote de tierra se le haya dado a un señor feudal o a un noble. ¿Vale? La economía, pues lógicamente estaba muy ruralizada y era de subsistencia. Esto ya sabemos lo que significa, pues que de subsistencia que da prácticamente para vivir y poco más. Y ruralizada significa pues que no se da en grandes ciudades, no hay mucho comercio ni hay mucha artesanía. De hecho, lo pongo aquí, la artesanía y el comercio eran prácticamente inexistentes y solo se daba en las pequeñas ciudades que se habían creado. Bueno, el siguiente empujón que se le da a la conquista del territorio
ya os pongo este mapa que será el que es definitivo ya en el siglo XIII. El siguiente empujón, como digo, a la Reconquista se va a dar ya en el siglo XIII, bueno, entre el siglo XI y el siglo XIII. En principio llegan hasta la línea del Tajo y después ya enseguida, en muy poco tiempo, llegan ya prácticamente hasta Andalucía, vamos, como veis aquí. Esto ya es lo que queda del Islam en el siglo XIII. Bien, a partir del siglo XIII la configuración de los reinos cristianos ha cambiado. ¿Por qué? Pues veréis, por una parte, ese condado de Castilla que antes estaba aquí, que yo os dije que se fue haciendo cada vez más fuerte hasta el punto de que se independiza de León, no solamente se independizó del reino de León y se convirtió en reino de Castilla, sino que además termina uniéndose al reino de León y teniendo más importancia que el reino de León. De tal forma que se termina llamando o bien reino de Castilla o bien Reino de Castilla y León, pero finalmente Reino de Castilla. Por otra parte, y es el que lleva la voz cantante de la Reconquista, si lo veis, es el más grande de todos, está aquí con naranja oscuro todo el territorio que ocupa el Reino de Castilla, fue el más importante de la Reconquista. Por otra parte, también tenemos el Reino de Navarra, que sigue estando aquí, pero que prácticamente no se ha podido extender. Y el que sí se ha podido extender un poco más por todo el Valle del Ebro, e incluso hasta Valencia y algo de Murcia, fue el que se llamó Reino de Aragón. ¿De dónde surge el reino o la corona de Aragón? Pues surge de la unión de todos los condados aragoneses que vimos aquí arriba, junto con los condados catalanes. Los condados aragoneses y los condados catalanes se unen formando la corona de Aragón. Y es la corona de Aragón la que consigue expandir su poder hasta aquí, hasta Valencia. ¿Qué pasa? Que no puede seguir expandiéndose. ¿Por qué? Porque el reino de Castilla es mucho más fuerte, mucho más potente que el reino de Aragón. Entonces, ¿qué hace el reino de Aragón? Bueno, pues si no me puedo extender hacia aquí, pues me voy a extender hacia aquí, hacia el Mediterráneo, y conquistan las Islas Baleares. Y además va a conquistar también las islas del Mediterráneo que pertenecen actualmente a Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia. Incluso se llega a expandir hasta el sur de Italia. Y además, la otra entidad política que tenemos ya formada en el siglo XIII va a ser el Reino de Portugal. ¿Vale? Entonces, ya en el siglo XIII tenemos la configuración de la península ibérica de esta manera: Reino de Portugal, Reino de Castilla como el más importante, el Reino de Navarra y el Reino de Aragón. Y por último, aquí el territorio de Al-Ándalus, ya reducido pues, a lo que fue el Reino nazarí de Granada, que durará, se mantendrá así el mapa de la península ibérica hasta que en 1492 los reyes católicos terminen conquistando Granada y terminen haciendo desaparecer a los musulmanes de la península ibérica. Bueno, ¿cómo se organizan estos reinos? Pues va a haber una curia, perdón, regia, que es un grupo de nobles y de eclesiásticos que se dedican a asesorar al rey. El rey pide consejo y ellos pues los asesoran. Como su función es asesorar al rey, dar consejo al rey, terminan adquiriendo el nombre de consejos, ¿vale? Y así es como los vamos a conocer, por el nombre de consejos. Y también están las cortes, que esta figura de las cortes la vimos en el tema anterior, que son la reunión de los representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades. Cuando el rey quiere establecer algún impuesto nuevo, pues se ve obligado a que se apruebe en las cortes para poder él financiar pues, sus campañas militares o el dinero que necesite. Vale, y aquí vemos que los reyes van afianzando su poder. Bueno, perdón, estamos en la crisis del siglo XIV y ya es lo último. Pues los reyes van afianzando su poder, pero sobre todo en el reino de Castilla, porque en el reino de Aragón las cortes de las ciudades son muy importantes y obligan a los reyes a crear una figura política que se llaman generalidades o generalitat. ¿Cuál es la función de esta institución política? Pues controlar al rey, hacer que el rey efectivamente cumpla con lo que se acuerde en Cortes. Por lo tanto, mientras que en Castilla el poder del rey es muy fuerte, en la Corona de Aragón el poder del rey va a estar compensado con la Generalitat. Y además, pues bueno, respecto a la crisis del siglo XIV, pues en la península ibérica se vivió todo lo que ya hemos visto para Europa. Se vivió la peste negra, por lo tanto la población disminuyó y además hubo una crisis económica muy grande. Esto hizo que la nobleza aumentara la presión sobre los campesinos, es decir, que los obligaban a pagar más impuestos. ¿Qué es lo que hizo esto? Pues que hubiera muchas revueltas, tanto de campesinos como revueltas urbanas. Y a todo esto se le conoce como la crisis del siglo XIV.
Quiero, por favor, que copiéis las fichas en vuestro cuaderno y que hagáis las actividades, ¿vale?